Historia de la cárcel en la ciudad de Bulnes. El origen de la cárcel de Bulnes se remonta al año 1885, cuando la recién creada municipalidad redactaba un proyecto de reglamento carcelario. La comisión que elaboró dicho proyecto estaba compuesta por don Luis Zúñiga y don Pedro Briones. La primera cárcel funcionó en un caserón antiguo que tenía varias piezas y se dividía en 3 secciones. Una para los guardianes de la cárcel, otra para los presos y en el resto vivían el alcaide y el sargento con sus respectivas familias. Su primer alcaide fue don Rafael Cisternas y contaba con una dotación de un sargento, 2 cabos y 4 guardianes. Posteriormente, en 1887, asume don Pedro Pinto como alcaide. En junio del año 1889, bajo la presidencia de don Manuel Balmaceda, el Ministerio de Justicia autoriza al tesorero fiscal de Bulnes para firmar, en representación del fisco, la escritura de compraventa de las propiedades que se destinarán a la construcción de la cárcel de Bulnes, a don José Miguel Anamalón, una casa y sitio ubicado en la esquina de Serrano con Manuel Bulnes. Mide esta 32 metros de frente por 65 metros de fondo. Y a don Juan de Dios López un sitio ubicado en la calle Serrano, contiguo al anterior, cada uno por la suma de 2.000 pesos, donde se construyó un edificio que tenía las características propias de la época y que fue toda una reliquia arquitectónica para la comuna. En enero del año 1900, el Ministerio de Justicia decretaba lo siguiente: acéptase la propuesta que hace don Juan José Orellana, el cual se compromete a tomar a su cargo, por término de 1 año, la alimentación de los reos de la cárcel de Bulnes. El precio de cada ración diaria será de 23 centavos. En 1903, el alcaide era don Roberto Morales y habían 49 reos, custodiados por 13 guardianes, donde se destacaban el guardián primero, don Froilán Manríquez, y los guardianes segundo, don Sebastián Urra, Adolfo Merino, Clemente Fuentealba, Luis Fuentealba, Mario Godoy, Lorenzo Marín y Carlos Gutiérrez. En 1910, la población penal era de 113 reos, y donde resaltaban 6 por asalto, 1 por falsificación y 3 por violación. Curiosamente, la dotación era la misma. En 1915, asume don Juan II Figueroa, que entrega el cargo en 1929 al teniente alcaide don Filidor Flores, quien contaba con una dotación aproximada de 20 guardianes y un estadístico. La noche del 24 de enero de 1939, el fuerte terremoto que azota la zona destruye totalmente la cárcel. En ese momento, la población era de 29 reos, muriendo 23 de ellos. Todo se desplomó sobre los presidiarios, que entre sus 4 paredes hubieron de aguardar la muerte. De entre los escombros, solo se salvaron 6, que fueron los siguientes: Eduardo Castro, Enrique Pavés, Manuel Fierro, Juan Vázquez, Luis Alarcón, Luis Mora. Muchos de estos condenados estaban sentenciados a cadena perpetua. La actitud solidaria que manifestaron frente a tal tragedia, ayudando a faenas de rescate, algunos fueron merecedores de beneficios y otros indultados. La cárcel lamentó también la muerte de un funcionario y otros tantos heridos, como lo fue el sargento Arístides Valdés, que permaneció bajo los escombros varias horas y fue hallado por la mascota del presidio, el perro Johnny. También cabe mencionar la muerte de don Sixto Barrera, quien había sido detenido horas antes
por subirse a la plaza de armas en su cabalgadura. Por este hecho y estar levemente ebrio, fue llevado a pasar la fatal noche tras las rejas, donde hubo de encontrar la muerte. En 1940, la cárcel se traslada a un terreno privado, arrendado por el fisco entre las calles Palacios, esquina de Santa María, para que allí funcionara en forma provisoria, mientras se construía el nuevo edificio. Su primer alcaide después del terremoto fue don Gregorio Rodríguez. Allí permaneció largos 20 años, en las más precarias condiciones tanto para gendarmes y peor aún para los reos. Fue así como, bajo el mando de don Aliro Contreras, se inaugura el año 1961 la tan anhelada nueva cárcel de Bulnes, en el mismo terreno que la vio nacer. Desde entonces han pasado varios y destacados alcaides, como don Héctor Zapata, don Hernán Álvarez Pastén, don Leonidas Arellano, entre otros. En la década del 60, la unidad debe cumplir con la poco grata misión de enviar 2 funcionarios a la unidad de Chillán para que integren el pelotón de fusilamiento del famoso reo condenado a muerte, José del Carmen Valenzuela, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro. Esta pesada responsabilidad recayó mediante un sorteo en los gendarmes, don Raúl Ulloa y Gustavo Sotomayor. En el año 1979 se inauguran los nuevos edificios que incluyen el juzgado y el pabellón administrativo de la unidad. En la actualidad, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Bulnes cuenta con un personal altamente calificado y capacitado en las más diversas y modernas técnicas metodológicas y tratamientos de reinserción social para lograr los objetivos fundamentales de nuestra institución, los cuales son vigilar, atender, asistir y contribuir a la reinserción del penado a la sociedad, una vez cumplida la sanción impuesta por los tribunales de justicia. En este modesto documento histórico, no podemos dejar de referirnos a un acontecimiento que sin duda ha marcado para siempre a la actual dotación de gendarmes. Esto fue lo que ocurrió la madrugada del día 25 de agosto del año 1997, cuando, en circunstancias inexplicables, fallece en un trágico accidente en el puesto número 2 el gendarme Marco Antonio Cuevas Sendra, que ha sido el hecho más dramático y doloroso que ha vivido la unidad en el último tiempo. La dotación con que se cuenta en la actualidad es de 31 funcionarios, entre personal penitenciario, profesionales, técnicos y administrativos. El jefe de unidad es el alcaide primero, don Jorge Zambrano Mesa. En este 69 aniversario de Gendarmería de Chile, envío un caluroso y afectuoso mensaje a mis colegas. Aprovecho la oportunidad para agradecerles el inmenso apoyo que me han dado durante estos 5 años de gestión, y al mismo tiempo los insto a seguir trabajando con el mismo empeño y deseo en aras de nuestro amado servicio.